Bueno, se nos ha vaciado la sala, ¿no? Un poco. No parece que haya mucho interés por los agentes. Vamos a ver si el café es más poderoso que los agentes de IA. Bueno, me llamo Roger Sanz, trabajo en una consultora española relacionada con la parte de inteligencia artificial y ciberseguridad, y también hago investigación en la parte científica en el mundo universitario. Empecé en el año 2020 una tesis doctoral relacionada con inteligencia artificial aplicada a amenazas híbridas y desde ahí esto ha sido no parar. ¿Por qué no le hice de ciberseguridad? Pues porque al final ciberseguridad es un campo acotado, hay muchas cosas que podemos aprender de otros campos y sobre todo pues que hay una transferencia de conocimiento de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la charla de hoy? Pues lo primero, entender el problema estructural que es relacionado con lo que es el falso sentido de la seguridad agéntica, de dónde viene esto, qué significa y qué es lo que al final pues, va a significar. El nuevo cambio de paradigma que tiene que ver con la inteligencia artificial en la parte agéntica y que vamos a ver qué es esos comportamientos deterministas y no deterministas. Y luego otra parte muy importante pues que es pues cómo protegemos diferentes tendencias. Ahora mismo está todo en ebullición y aquí lo que os traigo es una propuesta de elementos que son los que nos van a garantizar que por lo menos tengamos una seguridad gobernada adecuadamente en diferentes niveles. Y lo voy a meter en casos reales. También vamos a ver aspectos relacionados con lo que sería algunas propuestas de arquitectura agéntica y por último conclusiones y preguntas. Esto me lo paso, que ya os he dicho quién soy. Cuando empecé esta charla y vi que la temática era de Dragon Ball, dije, pues, mundo anime. Está hecho con Imagine de Grok, pero quizás que vamos un poco más para allá y ya se puede hacer cosas que son todavía más divertidas. ¿Os suena este tipo? Simplemente para que tengamos un poco de humor a primera hora. Y preparaos cuando se junten los dos, porque camino vamos que en materia de agéntica va a haber una interoperabilidad y con independencia de quién cree el framework de agentes o los propios agentes, pues vamos a tener interoperabilidad. O sea, nos estamos enfrentando ahora mismo a un problema que tiene que ver no solo con lo que sería protocolo, sino también cómo a operar. Este es otro de los personajes que vamos a tener durante la sesión y me gustaría que escucharais lo que dice. Hola amigos. Soy Vegeta. Os voy a contar lo que hago para que los hackers puedan pasear por tus sistemas agénticos sin problemas. ¿Me das tu usuario de OpenCore y la contraseña? Ah, no. Efecto presentación. ¿Estás listo? Bueno, aquí os presento, simplemente os decía uno cómo es posible romper los agentes y el otro os decía cómo los protegemos. ¿Os suena un grupo que se llama Limbit? Pues dicen por ahí, ¿no? Bueno, pues os lo aconsejo. El maestro me parece que está dedicándose a cantar y espero que lo tendremos presente. Cosas importantes. Primero, ¿qué es lo que pasa con el mundo agéntico? Y antes de eso, meterme en una idea principal. Los agentes no hacen solo automatización, no es cierto. Los agentes son capaces de sustituir a una persona al 100%. No nos engañemos, hacen automatizaciones. Todos los que hemos pensado el pentesting o todos los que hemos pensado cómo tener un ISO 360, etcétera, etcétera, esto lo puede hacer la agéntica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final lo que necesita es el contexto adecuado y dentro de ese contexto hay un error base, que es lo que está sucediendo, que pensamos que con ponerle unos guardarraíles, es decir, delimitar el comportamiento que es capaz de hacer los agentes, el agente de un grupo de agentes, es suficiente. Pues esto al final lo que genera el tener esos guardarraíles es que sí, el limitado el comportamiento, el visible, no el comportamiento que puede tener realmente la gente. Y la realidad es que nosotros tenemos que encontrarnos con otra situación bastante diferente.
¿En qué niveles tengo que proteger los agentes? ¿Cómo tengo que protegerlos? ¿Qué características son las que deben de tener esos agentes? ¿Qué grado de monitorización son el que debo de tenerlo? ¿Y cómo le pongo el botón del pánico a la gente? Porque es uno de los problemas fundamentales que está pasando. Lo vamos a ver luego en incidentes. Lo que pasa es que cuando se diseñan agentes de inteligencia artificial en general, para las diferentes capacidades que se pueden generar, al final lo que acabas haciendo es un agente, luego haces más agentes, luego especializas agentes, luego esos agentes al final acaban interactuando con otros agentes y al final tienes un mundo agéntico. Pues dentro de este mundo agéntico fantástico, el problema es que muchas veces ese mundo agéntico ha sido diseñado solo desde el plano funcional. Entonces, que tú lo tengas en un plano funcional lo que te hace es que no te permita saber todo lo que debes de tener en cuenta. ¿Cuál es el problema fundamental? Que dentro del plano funcional se trabaja los aspectos de entrada y salida, de procesamiento, de computación, etcétera, pero eso no te garantiza saber qué es lo que tienes que hacer en materia de seguridad, porque luego veremos algunos aspectos que son fundamentales. Y el tercer problema más importante es, ¿cuándo he pensado en seguridad? Pues como, por ejemplo, si vengo del mundo del desarrollo de software, no, vamos a meter un security gate para transformar todo esto, no sea que al final me caiga algo regulatorio y tengamos un problema. ¿Vale? Pues es un problema que estamos heredando y en el mundo agéntico esto no es viable. ¿Por qué? Pues porque al final, dentro del mundo agéntico, los malos saben perfectamente que, por ejemplo, cogiendo una serie de características, publicando un tipo de agente con código embebido dentro de, por ejemplo, un skill, yo soy capaz de tener a largo plazo un compromiso en, por ejemplo, de infraestructura o de desarrollo de código. ¿Qué más cosas pueden ser un problema? Pues que cuando diseñan la seguridad en esa ventana, están trabajando sobre un patrón débil que es, voy a filtrar las entradas y las salidas y la carga de procesamiento. Eso es un error, porque solo esa parte es el 20% de la ecuación relacionada con los agentes. Luego tenemos la otra parte, es moderar lo que está saliendo del agente, los despliegues que hace y las capacidades. Y aquí una cosa muy importante. Antes estábamos hablando de la de Pablo, de Machine Learning, de LLMs, etcétera, etcétera. Un agente es capaz de hacer todo eso y más. Y puede hacerlo en diferentes fases. Un agente no trabaja en un silo, trabaja como si fuera un árbol y es capaz de tener diferentes despliegues. Entonces, esa manera no determinista es capaz de encontrar diferentes soluciones no determinadas y a partir de ahí generar un despliegue. Ponte a buscar cuando tu sistema de protección es determinista. Es imposible. Y ahí es donde nos encontramos precisamente cuando el guardarraíl que se ha establecido sobre los agentes son superficiales, son o bien de ámbito funcional o bien determinados en un silo relacionado con la parte más técnica. Ahí es donde tenemos un problema. El comportamiento de un agente, en la mayoría de ocasiones, salvo que lo hagamos de una manera en la que sea un silo, va a ser dinámico. Y aquí entra pues lo que viene del pasado. El pasado que es nuestro presente. El pasado es, por ejemplo, que no toquemos un agente si funciona bien, si está dando su momento funcional y entonces está generando un gran ahorro de trabajo dentro del equipo de trabajo, pues no lo toques. Y eso al final lo que te genera es que si tú no estás cuestionando lo que hacen los agentes, pues te vas a encontrar con un problema adicional. ¿Vale? Dentro de estos problemas adicionales son que muchas de las cadenas que pueden despegar un agente son completamente autónomas. Entonces, tienen accesos privilegiados, credenciales just in time, tienen que si, por ejemplo, tiene un LLM con el agente y le dices, búscate la vida, y está bien hecho, búscate la vida para conseguir las credenciales de todos los usuarios, por ejemplo, de este directorio activo. Lo encontrará y lo encontrará mejor que cualquiera de nosotros. Y luego la otra parte importante es los agentes aprenden. Y entonces cuando tú te llevas
todo lo que han estado haciendo. O sea, nosotros tenemos una limitación de memoria, ¿no? Bastante importante. Los agentes no. Y además tienen la capacidad, por ejemplo, de contextualizar todo lo que ha sucedido, de hacer un rollback de toda la información que realmente está sucediendo. Y ojo, aquí no hablo solo de los agentes de automatización, que al final hacen tareas, sino son capaces de contextualizar información, son capaces de, por ejemplo, contrarrestar la información, de buscar insights, de buscar nuevas alternativas. Esa es la gran ventaja que tiene esto, pero también el gran inconveniente de cómo proteger algo que es dinámico. Y entonces, esto del modelo tradicional, pues al final tiene problemas bastante interesantes, que cuando yo lo que hago es tener única y exclusivamente, voy a controlar, voy a poner el guardarrail, esto va a funcionar de esta manera, y cuando pase un incidente de forma reactiva, pues es cuando voy a atender. La realidad es que los agentes o los grupos de agentes lo que te permiten son un número de posibilidades muy grandes, que es lo que he comentado antes, pero además te van a facilitar que, por ejemplo, tengas problemas, bueno, te van a facilitar, más bien te van a impedir que tengas problemas, que no puedas ser capaz de entender todo lo que el comportamiento de la gente tiene desde tu capa humana. Entonces vas a tener que poner un agente o un grupo de agentes a monitorizar. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que esos agentes de monitorización con su kill switch para pararlos, con su contención de incidentes, con toda esa amalgama de capacidades, probablemente generen mucha más carga computacional que propiamente lo que estamos hablando de lo que sería el despliegue, por ejemplo, de automatización y contextualización de información. Y aquí un caso concreto para que abramos boca. Ecoleak, ¿os suena alguno? ¿Alguien ha oído hablar del incidente Ecoleak? Bueno, es del año pasado. Un email, función embebida con Copilot de Microsoft. El usuario no se entera. Cuando digo no se entera, es cero completamente. Al final lo está haciendo el agente. Hay una inyección de prompt y entonces pues lo que se consigue es que se recupere la información, o sea, la exfiltración de información a través del Copilot, y era simplemente porque había recibido un email. Cuando abría el email, automatizaba ese email y entonces empezaba a hacer exfiltración de información relacionada con lo que estaba haciendo en el contexto el usuario con Copilot. Pero no es el problema más grave que vamos a ver. Me salgo del mundo de nuestro de ciber y me voy a otro mundo, que es el de qué pasa con los proyectos de agéntica. El 40% se van a la basura el año que viene. ¿Traumático? Traumático para el que paga la factura. Para nosotros, lo que nos va a permitir es una ventana de oportunidad donde vamos a poder definir bien la seguridad. Aquí no significa que todos los proyectos que se cancelan tengan que ver con aspectos de seguridad. De hecho, no creo que sea ni el 20%. La mayoría de ellos se cancelan porque se definen de forma funcional, intentando integrar el pasado, y entonces no hay un proceso de transformación real. Y ahí es donde está el problema. Con la seguridad va a pasar exactamente igual. Que si no somos capaces de transformar la seguridad, pues nos vamos a ver un comportamiento determinista de la seguridad contra un comportamiento no determinista de lo que sería el mundo agéntico. Y entonces, como no aprendamos a volar, pues vamos a tener un problema. Suena Matrix, ¿no? Cuando llama por teléfono, le dice, ¿sabes? Sé quién soy, y entonces se pone el tío a volar, ¿no? Pues Neo. Pues en este caso nosotros nos vamos a tener que poner a volar más rápido que los agentes. Bueno, ¿y cómo confrontar ese modelo tradicional? Encontramos un sistema agéntico gobernado. Pues lo primero de todo es que en el modelo tradicional tenemos mucha caja negra, mucho guardarrail suave, y lo que necesitamos es un sistema que sea auditable, que puedas parar cuando haya un problema y que puedas tener el volver hacia atrás. Que las interacciones que tenemos en el sistema, pues que al final en el modelo tradicional están basados en intentar acercarte al lenguaje del prompting, y que lo que necesitaríamos en realidad es
entender un workflow y que al final, de acuerdo al uso que se le va dando, pues que yo al final vaya balanceando los recursos de seguridad. En materia de control, pues ya sabéis que si estoy poniendo guardarraíles, si estoy poniendo monitorización, incluso de observabilidad, y lo tengo en un nivel inadecuado, esto que hemos visto en el Copilot, se lo metió por el correo electrónico. Pues al final ese modelo no va a funcionar. En cambio, cuando trabajo en entender cómo tengo que prevenir esto, y en esto, por ejemplo, NIST está trabajando, Mitreatlas está trabajando en ello, en generar esto, desde WASP también estamos trabajando para poder llevarlo. Lo que tenemos es que la arquitectura de la seguridad de los agentes con el modelo de prevención va unido para evitar que se escapen la gran mayoría de los ataques que vamos a recibir. Es decir, tengo que anticiparme muchísimo más a los ataques que haría. Es decir, el tiempo de anticipaciones donde tú tenías un ataque que podía tardar un mes, pues aquí hablamos de 6 días. Y donde eran los de 6 días, pues no hablamos de 6 horas, que es la problemática. ¿Y qué es lo que pasa con la gestión de identidad? Los agentes en los sistemas que gobernamos actualmente se comportan como humanos. La respuesta obviamente es sí. Es decir, son capaces de hacer funciones, analizar, son capaces de recuperar información, comunicar con otros agentes o con otras personas. Entonces son entidades con comportamiento humano que no están vigiladas como comportamiento humano, por ejemplo, desde la parte de confianza cero. Entonces, pues ahí es donde tenemos un problema adicional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues al final entender el comportamiento de la gente para poder entender qué es lo que va a hacer esa identidad dentro del sistema. Y esto que parece que antes era lo que se hacía en papel, ¿no? Que sería la parte de gobernanza, en este aspecto no hay nada más importante. ¿Por qué? Pues porque cuando tú empiezas simplemente dándole una función a la gente, la ejecuta, que es la satisfacción inmediata de la parte funcional, está guay, está bien, esto está bien. Pero cuando tienes 456 agentes de 9 tecnologías diferentes trabajando solo en una parte muy concreta, pues es donde tienes el problema. Porque como no empieces a verlo de arriba hacia abajo, ¿dónde voy a poner a gente? Tenemos un problema. De ahí el 40% de eso que hablábamos antes. Y para eso lo primero que tengo que hacer es entender cuál es el modelo de amenazas que voy a tener relacionado con esto. Y entonces pues tengo una parte que sería propiamente lo que sería las inyecciones de front, el modelo o los modelos que voy a utilizar. Luego la otra parte que sería la parte de datos. La parte de la ciberseguridad y una parte que, o sea, yo tengo 3 partes, ¿no? La ciberseguridad es mi centro y tengo por una parte el mundo del dato y otra parte que es el mundo de la inteligencia artificial, sea cual sea su naturaleza. Mi objetivo en la inteligencia artificial es la superinteligencia, que es lo que va a pasar en unos pocos años. Y en la parte del dato, aquí pensamos que son entradas y salidas de datos, y hay transformación de datos, fábrica de datos, hay conocimiento que son datos, hay datos que son además inteligencia, es decir, que hay diferentes capas que son las que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de clasificaciones que hacemos son en función del uso del dato que hace el humano, error. Y aquí al final hay otros elementos. La siguiente capa dentro de las amenazas es pues cuál es el framework o el conjunto de frameworks que estoy utilizando. Esto es lo que tendríamos nosotros un poco en vista para intentar establecer medidas de la forma tradicional. ¿Dónde se ha hecho el deploy y qué infraestructura se está trabajando? O sea, cuál sea su naturaleza. ¿Cómo es el ecosistema? Porque aquí estamos hablando que los sistemas agénticos tienen integración e interoperabilidad con otros sistemas. Y no hablo solo de sistemas agénticos, sino cualquier otro sistema. Os pongo un ejemplo claro, una ERP, ¿vale? Una interfaz de recursos empresariales que está gobernada para que todos los comerciales de una empresa tengan lo que tienen que hacer en el día. Bueno, maravilloso. Pues resulta que ahí probablemente tengas una lista de 90 sistemas conectados, 650 agentes y si tienes agentes personalizados, 5.800 agentes. Pues aquí estamos hablando que además cada agente es diferente. No hablemos que
O sea, tengo una línea funcional, pero luego el comportamiento de la gente en el entorno de cada usuario es diferente. Y la parte, el nivel 6, dentro de lo que es el escenario de amenazas, es quizás de los más importantes, aunque parece una obviedad, no lo es, pero muchos agentes trabajan de manera autónoma, completamente. Agentes de recopilación de información, por ejemplo, para enriquecimiento, generan un grave problema cuando son utilizados. Lo vemos un poco más adelante. Bueno, ¿y qué os propongo yo dentro de esto? Pues os propongo que un framework de trabajo en el cual, en lugar de seguir a rajatabla lo que viene en CSA Maestro, nos vamos a centrar en aquellos aspectos que son importantes. El primero es el del mundo del dato y cómo se están utilizando esos datos, de dónde vienen, qué orígenes tienen, qué características tienen, cómo se han transformado, cómo van a transformarse a lo largo del tiempo y hasta dónde van a llegar. La otra es la ejecución agéntica. Este es el elemento crítico ahora mismo, es donde está saliendo todas las nuevas vulnerabilidades, que poco tienen que ver con las vulnerabilidades tradicionales. La gobernanza en el centro, la capa de control, porque aquí estamos hablando que no es que yo haga test para ver cómo funcionan los agentes, no es que necesito gobernarlos 24/7 por 365. Nosotros descansamos, hablábamos antes, Pablo estaba hablando de lo de la fatiga del analista. Los agentes no se cansan. Mientras que tengan computación, trabajan. Y luego lo que para nosotros es más importante, la capa de seguridad. Lo vemos un poco más en detalle. La parte de datos, pues al final cuando tienes os suena esto de los RAG, ¿vale? Pues al final sería, tengo los guardarraíles, establezco cuál es el comportamiento, qué trabajos van a hacer, aparte de RAG hay otras técnicas para poder llevar a cabo esto. Por ejemplo, que tengan unos agentes que tengan un contexto muy concreto. En lugar de RAG, utilizo KAG, ¿vale? Que al final lo que estoy haciendo es contextualizarlos para que no tengan otra deriva que no sea esa, ¿vale? Pero la realidad es que cuando tú estás trabajando sobre los datos que manejan los agentes, en un sentido o en otro, las partes importantes son, por una parte, que todos mis datos tienen que tener una fuente de verdad. Entonces, esa fuente de verdad lo que te permite es, si no está en la fuente, no funciona. Y hablo que esa fuente es dinámica, no es una situación estática, sino que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por esa ventaja, lo que te permite es que siempre tengas la posibilidad de recurrir a la fuente para poder cuestionar el comportamiento que haya tenido la gente. Si no está en la fuente de verdad, probablemente es que haya sido programado de una manera distinta. Bueno, la otra parte es, se le da permisos a los agentes y entonces se hacen roles para varios agentes. Cada agente es único, como si fuera un usuario. Puedes agruparlo, puedes tal, pero hay que darle, dentro de la parte de identidad y acceso basado en roles, las características que tendría un usuario, no la de una máquina machine to machine, que sería un poco el concepto que sería erróneo aquí. Luego la parte del linaje de datos, donde al final lo que tengo es, aunque tenga la explicabilidad del comportamiento de la gente, tenga la explicabilidad del comportamiento del marco de trabajo, tengo que dar explicabilidad a qué es lo que sucede en tu control de los datos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de LLM o agentes que se mueven a través de sistemas semánticos que pueden hablar este lenguaje que estamos utilizando nosotros actualmente. Porque al final, que si hay alguna petición que está fuera del sistema semántico, que se está utilizando, pues que somos capaces de poder identificar esos potenciales patrones de sistema semántico inadecuado, ¿vale? Más cosas que cierro con esto, la parte del dato, pues que si yo no soy capaz de volver atrás, lo que sería mi lago de datos o lo que sería donde tengo ese sistema de datos para poder entender cuál es el análisis del comportamiento, no voy a poder dar explicabilidad nunca. ¿Por qué? Pues porque, por otra parte, como si yo tengo una alucinación, los agentes alucinan, como lo hacen los LLM, y no solo provocados por los LLM. Imaginaros un ejemplo de alucinación. Tengo un agente que se dedica única y exclusivamente a contar personas en una sala, pues el caso. Pues al final, si una computación determinada, las 3 personas que están al fondo de la sala no los van a contar. Al final eso sería una alucinación. Cuenta, por ejemplo, aquí, así a grosso modo somos 60,
o 50, pues al final se dejaría 3 fuera. Entonces, los datos no serían correctos. Bueno, vamos a ver un fallo crítico de datos. Una inyección a través del modelo semántico. Divertido esto, precisamente. Al final, lo que pasa es que yo lo que tengo es una serie de peticiones que el RAT va recuperando para poder tener la contextualización adecuada, ¿vale? Y entonces, pues lo que está sucediendo es, os lo voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo tengo un agente, el agente lo he copiado de un market de agentes, me lo traigo, funcionalmente todo está bien, en la descripción del statement del agente viene exactamente lo que tiene que hacer, pero además viene embebido código malicioso. ¿Se puede hacer? Claro, obviamente. Porque tú en esa capa, en la parte funcional, no lo vas a ver. Y tampoco lo vas a ver si ves el statement del agente. O sea, si vosotros fuerais a hackear a alguien, le pondríais en el statement, ¿y sirve para hackear? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿consigo hacer inyecciones de código? ¿Habilito PowerShell? No, no lo haría. Pues esto al final, la manera de controlarlo pues es tener una visión diferencial de lo que sería toda parte de con qué datos se va a trabajar, una validación semántica, es decir, no me debería de tener algunos aspectos que son los que me garantizan que dentro de la capa semántica no es posible hacer una serie de funciones y esto irá creciendo a lo largo del tiempo, es decir, ahora, por ejemplo, ya hay sistemas de detección de intentos maliciosos, de inyección de código a través de la capa semántica, también los hay, por ejemplo, hacer funciones que sean o sea, que sean de recuperación de información, que no solo sean la que te ha pedido el usuario, etcétera, y esto irá evolucionando a lo largo del tiempo. Pero a día de hoy, al menos tengo que diseñar cuál es el sistema con el que voy a trabajar, porque si no, lo que me voy a encontrar es lo que vamos a ver en la capa superior, ¿vale? Porque en la capa superior, no voy a entrar en el resto por tiempo, pero en la capa superior pues nos encontramos con cosas muy divertidas. ¿Sabéis lo que son los skills de los agentes? Que al final son las características con las que pueden trabajar y al final vienen unas características descritas, unas serán funcionales y otras serán de otras. Pues al final un agente dentro de sus skills puede hacer llamadas a funciones, soluciones, etcétera, otras que son relacionadas con el agente, con lo que sería la memoria, qué guardo, qué no guardo, durante cuánto tiempo, qué características, qué funciones les doy a subagentes y, por último, pues todo lo que tendría que ver funciones como servicio o la parte de codificación. Es decir, un agente no hace solo una cosa. Aquí, desde la película de Taken, nos suena la escena esa de la llamada de teléfono cuando le dice que adquiere una serie de skills a lo largo del tiempo. Pues al final los agentes lo que tenéis que pensar es que no son solo las skills visibles, sino que hay que cuestionar qué skills son las que son posibles que hagan. ¿Y por qué? Pues porque al final dentro de lo que sería esto, pues nos vamos a encontrar, aquí os pongo dos casos, pero ahí, escuchadme, en 6 meses han salido pues como 250, casi 300 incidentes reconocidos relacionados con MCPs y skills. Ahora más con la parte de MCPs porque es un poco lo que está en el punto de vista, pero la parte de skills va a ser un problemón. Un problema porque mucha gente ha cogido agentes y los ha operacionalizado sin ningún tipo de control, todo con la visión funcional. El primero, el de OpenClaw, ¿vale? Pues un MCP, al final es un poco lo que se comunican los sistemas agénticos. Luego tenemos otros protocolos que son agente-agente dentro del propio sistema o de otros, pero los MCP, que básicamente es algo que se está propagando y que por ahí dicen que empezó la gente de Anthropic, pero la realidad es que ya está empezando a ser un estándar. Pues dentro de esto, pues lo que pasó no hace mucho es que alguien mete un MCP para poder comunicarse adecuadamente entre agentes en un marketplace que tenía pues un estilo un poco trufado, que venía con un sabor especial. Pues ese lo que te permitía es la filtración de todos los secretos relacionados con las comunicaciones de MCPs, es decir, que te daban el servicio, te daban las características del MCP
y se llevaban todos sus secretos. Cuando hablo de secretos es nivel criptográfico, para poder replicarte sin necesidad de tú. ¿Vale? Y luego, al final, con esos secretos, lo que hacen es persistencia de sesiones, suplantando las sesiones de MCPD. ¿Vale? Y luego, la otra que era en un MCP server, ¿vale? Que es este que estáis viendo, la de Cursor, que lo que hacía es movimiento lateral en el último momento, y entonces al final compromiso de otro tipo de sistemas, pero que el vector de ataque obviamente había sido poder hacer una inyección de comandos a través de las credenciales de un agente. Es decir, yo tengo un agente, el agente está haciendo facturas, es decir, una de las cosas que puede hacer, y aparte de hacer facturas, pues lo que estaba haciendo es recuperar credenciales de usuarios. ¿Vale? ¿Y esto es mitigable? Sí, pero depende del contexto. Y aquí os pongo un ejemplo. Este es Jason Bourne dándole una paliza a unos cuantos agentes, ¿no? Y dentro de esto, ¿qué se puede hacer? No está planteado para ninguno en concreto, y está para que se pueda entender. Lo que hago es, tengo un agente que se dedica a hacer proceso de facturas, entonces le doy permiso que lea facturas, que apruebe la factura, y entonces puede escribir en base de datos y puede hacer triggering del email. Su riesgo, y donde nos interesa, es alto, ¿vale? Requiere, para poder hacer las funciones, una aprobación humana, y si el nivel es alto, va a necesitar esa aprobación humana. Solo puede ser ejecutado en modo sandbox, es decir, no puede recuperar más información que la que tiene en el ámbito que está trabajando, y luego pues tiene que estar adecuadamente con sus secretos, y que si lo intenta 5 veces, pues, y cuando digo es mato a la gente, no es que lo paro, es que lo mato. Entonces luego ya veré a ver con el cadáver qué es lo que hago, pero mato a la gente, y es la manera de hacerlo. Pues entonces, ¿qué cosas son las que, viendo un poco aquí, qué cosas puedo hacer para el tema de skill? Pues lo primero, antes de poner un agente de producción con un nuevo skill o con un cambio de skill, hacer análisis de chico. Fijaos qué sencillito, ¿eh? Si yo tengo algo parecido a esto que tengo ahí arriba en el framework que tenga, pues hacer análisis de estático, no sea que venga trufado ahí. Luego, la parte de ejecución en un sandbox aislado para que solo, no guardar raíles que entonces va a no, sandbox. ¿Por qué? Pues porque así lo que me estoy evitando es que sea capaz de comprometer otro tipo de variables, ¿no? Y entonces, ¿qué más cosas puedo hacer? Monitorizar que sea el runtime, y luego la otra parte, establecer precondiciones y postcondiciones que tienen que ver con el comportamiento de la gente y modificarlos de una forma activa. Porque si no, nos vamos a encontrar con esto, que va a ser muy divertido. Y esto a mí me encanta. Tengo un agente orquestador que me he traído de un framework maravilloso, de un señor que se llamaba Oleg no sé qué, bueno, algo parecido, que es un crack y tiene una altísima reputación, y entonces para todo lo que es los temas agénticos relacionados con con lo que sería el proceso de facturación y pago de nóminas, pues ha creado un agente orquestador de un agente de recursos humanos que hace un montón de funciones con la base de datos de recursos humanos. Eso lo he reducido a absurdo para que entendamos cuál sería otro. Y tengamos el agente de recursos humanos que lo que hace es distribuir la información a través de la email. En teoría lo que tenemos son varias capas, y cada gente acaba haciendo su trabajo. Se supone que no hay interconexión, pero al final lo que pasa es que he replicado el error de este agente, he creado un subagente, he creado otro subagente, este viene trufado, todo lo que haga aquí tiene entrada y salida de información, es capaz de llevarse la información, o es capaz, por ejemplo, de hacer ataques destructivos. Si yo, por ejemplo, en este agente de finanzas que viene con el skill que está envenenado, entra en la base de datos y tiene permisos de escritura, wow.
Alguno de vosotros se está poniendo interesante, ¿eh? Los de testing os va esto, ¿eh? Pues sí, esto es posible. Y este otro es, le voy a comunicar, imaginaros el resultado final del proceso. Le voy a comunicar a nóminas de 5 millones de euros a todos los miembros de mi organización. ¿Os gusta? Y esto desde fuera, ¿eh? Total, porque alguien ha copiado el framework y se lo ha traído. Eso va a salir en el momento con lo que estamos hablando de monitorización tradicional, no, por un motivo bien sencillo, porque dentro de la monitorización tradicional tú esto no lo estás viendo. Con la observabilidad de la gente esto no lo va a saber. Aunque tenga sistemas de observabilidad, los fabricantes, con su permiso, esto no lo tienen ni imaginado. Y esto está pasando. El otro día, en una conversación con gente de OWASP, de la parte del proyecto de GenAI, hablábamos del colapso que va a significar que empiecen a salir estos incidentes. Porque es que ya se están reproduciendo. Bueno, capa 3, gobierno. Entonces aquí llega la gente y dice, capa 3, aburrimiento. Pues no, esto cuando hablamos de gobierno, el gobierno aquí es un gobierno técnico, no es un gobierno de papel. Y el gobierno de los agentes de inteligencia artificial, aquí he puesto Git, pero al final es trabajar como si los agentes fueran códigos. Y entonces lo que tenemos es un versionado que te permite absoluta trazabilidad, te permite volver atrás, entender incidentes de acuerdo a la situación anterior. Lo que tengo es un control de los pipelines de desarrollo. Las políticas se aplican como código, entonces es fácilmente propagable. Tengo un rollback inmediato de todo lo que puede pasar, botón del pánico y sobre todo la parte de auditoría y red team automático. ¿Alguien de red team por aquí o de pentesting? Os hemos dejado sin curro, lo siento. Bueno, esto puede ser que gobierne, que es la diferencia. No ejecutar, gobernar, lo que tenemos que ver. ¿Vale? Bueno, pues al final, una visión muy clara que hace falta para poder gobernar agentes es tener una agencia de agentes, ¿no? El agency envelope que comentan por ahí. Y esto los de NIST los hemos trabajado muy bien. Pues al final, la parte funcional, no es la técnica, luego en la técnica habría que bajar, pero el objetivo es hacer esto con los agentes, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar que esto es lo que puede hacer de manera autónoma y esto es lo que ni de coña puede hacer de manera autónoma. Teniendo esto en mente, luego es mucho más fácil establecer cuáles son las medidas que se deben de proteger. Y relacionado con esto, dentro de lo que tiene ahí Project, esta parte de aquí va a cambiar, ¿eh? En la versión del 25. Porque como está lloviendo lo que está lloviendo, pero me quiero centrar en las críticas, ¿vale? Hijack del objetivo que tenga la gente, pues al final lo que hago es tener planes de consistencia pues para hacer que una gente haga lo que no debe de hacer. Explotación de herramientas, obviamente, aparte que hemos hablado, que es capaz de hacer otras funciones o utilizar las mismas funciones para hacer otras que no estaban identificadas, como por ejemplo filtración de información, que lo veremos, y abuso de privilegios, que esto viene muy del pasado. Esta es la que hemos comentado de ejecución de código no esperado, filtración de información que hemos comentado, y esta es la que más me gusta, agentes rebeldes. ¿Qué es eso de los agentes rebeldes? Me parece apasionante esto de los agentes rebeldes. Pues son simplemente agentes que sobre un comportamiento esperado propagan un comportamiento completamente diferente. Y no significa que sea malicioso necesariamente, pero ya, por ejemplo, están haciendo un consumo de recursos de computación que no eran los esperados. Os pongo un ejemplo, no malicioso. Un agente que al final lo que hace son peticiones a bases de datos para hacer transformación de información. Esas que hacen un consumo de recursos brutal. Y entonces, pues, si tengo la monitorización en el consumo de base de datos, pues me va a parecer normal.
Si tengo en tráfico de red, me va a parecer normal, pero lo que están haciendo es retrasar todo el proceso que habría, por ejemplo, de curaje de datos de esa base de datos. Y ahora me voy a lo nuestro, la capa de seguridad. ¿Cómo proteger esto? Pues lo primero, la identidad de los agentes. Y aquí un agente, que al final tenemos un agente independiente, un principal, que al final lo que tengo que ver es el comportamiento exacto de cada agente para poder determinar qué es lo que tiene que hacer. Pensar en credenciales que sean justo en el momento, para esos agentes que tienen que ser momentáneos, y luego toda la parte de uso de token relacionado con lo que sea la identidad. Más cosas importantes, el aislamiento de las herramientas, segmentación de redes. Parece que esto no lo tenemos claro, porque al final como está todo como servicio parece que se puede hacer de esa manera. Y por último, observabilidad. No hablo de monitorización, no hablo de observabilidad. Observabilidad al nivel más bajo posible de entender el comportamiento de lo que está sucediendo en el sistema, con la máxima capacidad. Nosotros en la capa humana no somos capaces de analizar la observabilidad. Incapaces. Os lo digo como es. De que diga, no, yo sí puedo. Do it. En serio, do it. Demuéstralo. Te pongo un agente y te fusila. Y la otra parte, que no menos importante, es, esto no lo penséis como algo que viene en un ciclo de arriba abajo en materia de proteger los agentes. Esto viene en un ciclo, llámale virtuoso, porque así es como le llamaban en el siglo pasado, pero al final lo que viene es, desde el diseño de la capa agéntica de la gente hasta lo que sería la gestión del cambio, yo necesito establecer una serie de elementos que ya hemos dicho que no son lineales, sino que muchas veces van a persistir. Un elemento de diseño, porque hay un rediseño, con, por ejemplo, una necesidad de simulación. Entonces, esto hay que verlo en lugar de como algo que da un círculo, algo que es posible que esté haciendo esto, a la vez esto, a la vez esto, a la vez esto, o que esté haciendo varias de esas funciones y metiendo dentro, como si fuera una lavadora, metiendo cosas en tiempo real dentro de la lavadora. Entonces, primera parte que es diseño, donde voy a generar esa agencia, cumpla con los requisitos de la agencia. Otra parte que serían tomar gobernanza relacionado con la gobernanza de la IA, materia de safety, que no es lo mismo que security de la inteligencia artificial, y luego pues todo lo que tendría que ver con los datos y los alcances relacionados con esto. Una segunda parte que tiene que ver con lo que es pretendente modelo, y entonces aquí utilizaríamos Maestro. Ahora os contaré que, por ejemplo, Google DeepMind está creando su propio sistema y han descubierto de un paper de hace menos de 2 semanas que esto que os está comentando los skills es mucho más grave de lo que parece. Porque cuando yo he heredado un skill que viene de un agente, 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 no hay posibilidad de rollback. No puedes volver atrás para saber de dónde viene. Si el skill era malicioso, ¿se puede entender el por qué? Porque solo lo ves en la capa de ejecución. No sabes ni por qué se está comportando de manera maliciosa. Y entonces, esa parte es lo que ahora mismo pues está siendo un problema. Robustecimiento, controles técnicos, trabajar sobre el top 10, que ya os he dicho que está cambiando, y la parte de identidad y los intentos. ¿Por qué? Pues porque un agente persistente, pues al final probablemente tenga un problema. Y esta es la que a mí más me gusta y más necesaria, y no es que lo de os hemos dejado sin curro era una broma, esto es donde más falta hace. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, que muchas de las cosas no se van a entender porque no somos capaces de entender la observabilidad de los agentes, lo que hay que hacer es simular los ataques. Y ahí tenemos la posibilidad de hacerlo con Mitreanda, entre otras opciones. Y luego, por último, lo que es monitorización. Repito, no es monitorización de redes, no es monitorización User Entity Behavior Analysis. Estamos hablando de observabilidad completa de lo que está pasando en el entorno agéntico y su impacto en los sistemas. Y para la parte de testing, bueno, hay otras opciones, aparte de Mitre Atlas. Pero
Están sacando cosas muy curiosas, ¿eh? Los que estáis en esto, sabéis que los TTPs de Mitre Attack, parte de defensas de Mitre Defense, pues lo que están haciendo es replicar el mismo modelo. Está la iniciativa desde el año 22. En el año 23 yo hice una charla en Rocket Valencia relacionada con testing a sistemas de inteligencia artificial y era la mitad de la mitad de la mitad de lo que es ahora en materia de técnicas tácticas y procedimientos, sobre todo en la parte de reconocimiento. Pues ¿por qué hay que hacer testing? Pues porque luego pasan cosas reales. Este que hemos comentado antes, el de OpenCloud y Replit Mildown. Este es el que más me gusta, ¿eh? O sea, este es brutal. Este le he dado permisos a una gente porque tengo confianza cero en mi persona y confianza 100 en la de la gente. Y entonces una gente que tenía permisos de lectura y escritura y por supuesto si tiene de escritura sería borrado, dentro de lo que sería esto que hemos hablado, un agente de codificación no tenía unas reglas relacionadas con lo que tiene que hacer a nivel de agencia, de los comportamientos no aceptables dentro de lo que sería, y tampoco tenía botón del pánico, el kill switch que llaman. Pues un DevOps te dice, elimina estas tablas, se equivoca y elimina la base de datos. Esta parte es muy importante. Pero no la base de datos de producción, sino la base de datos vectorial, tiempo real, elimina la base de datos vectorial. Un auténtico desastre. Pues esto, ¿de quién es la culpa? ¿Del DevOps? No parece, ¿eh? El problema es que no había una serie de requisitos de agencia para poder hacerlo. Y me voy a meter en la parte de arquitectura. Dentro de esta parte de arquitectura os he puesto ahí 4 extremos muy importantes, la parte de políticas. Aquí lo que tenemos es todo relacionado con lo que sería la monitorización, seguimiento, reglas relacionadas con la identidad. Tenemos la parte de observabilidad, tenemos la parte de confianza cero. Yo soy un auténtico creyente de esto y con los agentes todavía más, porque muchas de las cosas no voy a poder darle explicación. No hay explicación posible. Lo primero, la orquestación relacionada con todo lo que tiene que ver, la parte de arriba. El usuario, la otra parte que sería no menos importante, un panel de control relacionado con lo que está sucediendo con el agente o el framework de agentes, la parte de skills que hemos dicho, los datos, la confianza sobre los datos y luego la conectividad sobre los sistemas. En base a esta arquitectura, yo cuando voy a diseñar a la gente lo que tengo que ver es, en lugar de decir, bueno, pero ¿qué sistemas son los que tengo? Bueno, ¿y dónde se va a conectar? ¿Y cómo se va a comportar? ¿Y qué políticas son las que debe tener? ¿Y qué características son las que se deben de ejecutar? ¿Y qué datos son los que va a transformar? Es decir, la cuestión es que tengamos un mind map que sea capaz de responder a todas estas preguntas para poder dar una arquitectura. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la arquitectura agéntica hay un montón de soluciones. Desde el punto de vista de seguridad, pues con lo que os he contado, pues habría posibilidad de no errar de manera fatal como este de la base de datos. Bueno, pues al final, ¿qué aporta lo que os estoy dando? Pues una primera parte, pues que la arquitectura está gobernada en end-to-end, es decir, ya habéis visto que es un planteamiento bastante sencillo. Luego otra parte, pues que es preventivo, obviamente. La otra parte que es cómo consigo controlar los skills, pues al final el manifiesto, el sellado y que solo tengo sandbox en aquellas funciones que son críticas. Si voy a poder tener auditabilidad, pues obviamente si tengo observabilidad y tengo los medios para poder hacer la trazabilidad, no solo de los guardarraíles, por Dios, pues luego voy a tener la posibilidad de dar una respuesta adecuada a los incidentes. En materia de respuesta a incidentes, cuando hablamos de incidentes en general de inteligencia artificial, gran parte de ellos tienen muy baja explicabilidad. ¿Por qué? Pues porque no se tienen
todos elementos que tienen que ver con el sistema de inteligencia artificial. En la capa agéntica, muchísimo peor, ¿vale? Y luego, ¿con qué estándares voy a trabajar? Pues en este caso, yo os he enunciado algunos, pero vienen muchos más. Por ejemplo, hay un estándar relacionado con lo que sería la auditoría en diferentes niveles relacionados con lo que serían los agentes de inteligencia artificial. Y esta parte de mapear framework está muy bien, no es una situación estática. Os decía que en las Signal Loop lo que tenemos que conseguir es ir introduciendo estas novedades dentro de lo que sería el marco de aseguramiento, y de esa manera lo que garantizamos es que siempre tengamos la mejor Os lo postura de estáis seguridad. Porque si no tenemos la mejor postura de seguridad, pues me voy a encontrar, por ejemplo, que esa base de datos que antes os he mencionado, pues aquí no había un botón del pánico, y esto lo que te genera es pues que al final te echen a ti la culpa, si por ejemplo es el DevOps. Y esto de la postura de seguridad agéntica, que es algo realmente novedoso, pero muy del pasado, lo que tiene que ver es que alguien se tiene que responsabilizar de la gestión de cambios de los agentes. No puede ser solo funcional, también necesita tener una parte de seguridad. Otra parte que tiene que ver con la monitorización de la orquestación de los agentes, muy importante, que nadie puede eliminar la posibilidad de tener un botón del pánico, porque si no tenemos un problema adicional. Que al final lo que tenemos es, y por irme un poco más al grano, los elementos clave más cuándo tengo que hacer testing. Trimestral, semestral, mensual, cosa del pasado completamente. Es decir, hago una gestión del cambio, tengo que hacer testing. Hago una nueva introducción, tengo que hacer testing. Hago una modificación parcial de los skills, tengo que hacer testing. Y eso es lo que muchas veces en el modelo tradicional no se va a entender. Y me voy a acercar ya a las conclusiones, que estoy casi fuera. Lo primero, que los agentes no fallan en el front. El front, al final, la semántica, pues, con las limitaciones que tengan, te pido que haga cosas, las hace, y no sé si hace más cosas. Esa es la problemática. ¿Dónde fallan los agentes? Pues los agentes fallan en lo que están haciendo, con los datos que están procesando y el origen del mismo. Pues yo no sé de dónde viene la gente si no lo he hecho yo mismo. Entonces, como tenemos la moda de reutilizar, que está bien, que lo único que sea malo, pero confía pero comprueba. Algo tan sencillo como eso. Comprueba. Haz sandbox. No te lo lleves directamente a producción. Le hagas un preproducción, lo integres todo, que haga toda la filtración de secretos y luego te encuentres un problema. El otro elemento, el número 2, es si no controlas la ejecución de los agentes. No, es que he puesto guardarraíles y tengo monitorizaciones. Basura. No tienes control del sistema de agentes. No, pero es que tenemos dentro del prompt basura. Lo siento por esto. Y la tercera, que creo que es la más importante, la arquitectura de agentes necesita una seguridad dinámica. No necesita una seguridad estática, paseada, no es eso lo que necesita. Y esto está un poco fuera de la capacidad humana. Está que tú, para proteger agentes, vas a necesitar sistemas de inteligencia artificial que entiendan, que comprendan, que ejecuten, que bloqueen, que tengan el quick switch con el botón del pánico, que lo tengan automáticamente o no automáticamente con eso que hemos visto antes de NIST, y que no se entienda jamás la seguridad para los agentes como un filtro de guardarraíles y 4 cosas más, que es lo que pasa en el Happy Path. En Happy Path yo llego y digo, me voy a gastar 2 millones de euros en agéntica para hacer que mis comerciales o hacer que todos... Estupendo. Te vas a gastar 2.850.000 euros. No, pero es que pero me ha dicho el proveedor X que tal, 2.850.000 euros. Ya, pero es que 3.250.000 euros sobre 2 millones. Lo siento. Y es un gran negocio también, o sea, ahí lo dejo.
Y os cuento cosas que estoy haciendo, ¿vale? Una primera es, sabéis que la parte de Black Reduce, al final lo que haces es poner el foco donde corresponde relacionado con lo que sería la cuantificación de las vulnerabilidades. Aquí estoy trabajando en métricas estandarizadas dentro de OWASP para que podamos tener, relacionado con la inteligencia artificial en general y con la parte agéntica, métricas que nos permitan generar esos escenarios de amenazas y análisis de vulnerabilidades que sean más fáciles de trabajar de forma general. Es todo completamente abierto, es decir, vais al proyecto de OWASP GenAI Project o el de AI ISS y vais a encontrar un montón de información completamente gratis a vuestro alcance y que lo podéis meter en Markdown en vuestro notebook LLM o lo que tengáis para poder generar conocimiento. El otro elemento importante que estoy trabajando es elementos de verificación para generar entornos que sean confiables. Entonces, ¿cómo? Pues, por ejemplo, en lugar de utilizar RAG, utilizar K, ¿vale? Donde el conocimiento es muy concreto y al final lo que tenemos es pequeños sandbox trabajando sobre ello. La otra parte que es propagación de multiagentes con ese mismo modelo de confianza y luego, no se ve aquí al final, pero al final un estudio empírico para entender el end-to-end de todo lo que sucede para poder generar una observabilidad que sea adecuada en materia de seguridad. Algunas de las referencias, y aquí mi querido amigo no se ve, o sea, no se le oye. Bien, bien, pero bien, lo que os iba a parece que contar esto se termina. es que ahora que O ya tenéis empieza. claro cómo Espero proteger que ahora la seguridad entiendas que los agéntica, agentes de IA van a porque esto revolucionar no la es más que forma el en la que se principio, porque gestionamos el básicamente el que se fue conocimiento y, a además, saltar a un la grupo visión de seguridad a un sobre grupo aspectos de los dinámicos. años 90, pues Se ahora ha vuelto acabaron precisamente los para proteger sistemas la deterministas. seguridad agéntica. Más vale que Y tu por mi seguridad parte, simplemente deciros que además esto lo está utilizando muchas empresas ahora como reclamo. Si no trabajas la seguridad de tus agentes trabajarán para el enemigo. ¿Sí, cierto? Ya lo están haciendo. No hace falta que lo diga yo. Y la otra parte es que, entendiendo la naturaleza del agente Smith y cómo se está propagando, igual si lo estoy copiando y no lo estoy monitorizando, no va a cumplir la expectativa que yo tenía. Y con esto simplemente abierto vuestras preguntas y esto es todo, amigos. Sí, bueno, muchas gracias, Roger, por tu charla. Esta país técnica está dando información y te quería hacer un par de aproximaciones, un par de preguntas, y una de ellas es que estás hablando aquí de seguridad en la era de los agentes, en la IA, pero me gustaría que me dijiste qué opinas del gap que hay real luego en las empresas, ¿no? Porque estamos hablando aquí de tecnología o de propuestas, de vectores muy avanzados, pero luego tenemos gente que todavía tiene el OWASP en la web y no cumple el OWASP bien, ¿no? O te pones a ver los MCP y tienes SSRF, CSRF, previsible. O sea, estamos hablando de cosas muy high level, pero luego estamos hablando de que la realidad de las empresas seguimos teniendo un nivel muy bajo. ¿Qué opinas de eso? Porque esto es la puta necesidad que tenemos las empresas, pero creo que estamos lejos. Luego es otra, recomienda algún tipo de producto que lleve aterrice esto más a tierra. Por ejemplo, te coges los guardarraíles, te coges un Nemophos, te coges cualquiera de estos, pero te cumplen muy poco del ámbito de todas las capas que tú has dicho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy trabajando con Microsoft Agent 65, que sé que es muy popular, pero al fin y al cabo te apoyas de Azure DevOps, te apoyas de Azure Defender, te apoyas, es decir, te vas apoyando y no sé si cumples todas las aristas que has comentado, pero de mercado creo que sí se acerca, ¿no? Porque todo esto que tú dices a nivel framework está muy bien, pero ¿a qué empresa voy yo a comprarse? ¿No? Es decir, ¿cómo aterrizo esto a tierra? Entonces no sé si conoces algún producto o solución que sea no sea 100%, que no me cubra al 100%, pero que se acerque. Te hace estas dos preguntas. Muy bien, la primera relaciona un poco con el gap que hay de dónde venimos hacia dónde va el mundo agéntico. Ya os he dicho que esto quiebra completamente lo que estamos viendo en materia de seguridad. Entonces, dentro de ese quiebro hay una cosa que, o sea, os voy a poner un ejemplo paralelo. Antes había escribanos, gente que escribía en libros. ¿Suena esto? ¿Quedan escribanos? No habrá gestores de vulnerabilidades humanos. Entonces, partiendo de esa comparativa odiosa pero real, ¿qué es lo que pasa? Pues que en lugar de pensarlo como de dónde, este es mi estado actual
y este es el estado al que tengo que ir en materia de seguridad agéntica, lo que tengo que plantearme es, ¿qué necesito para la seguridad agéntica que quiero poner en marcha? ¿Olvidar el pasado? ¿Por qué? Pues porque gran parte de las funciones del pasado las vamos a poder hacer a través o bien de la propia agéntica o bien a través de otras soluciones de inteligencia artificial integrada, y esto os lo digo desde la experiencia. Esto ahora mismo está en boca de todos lo del SOC agéntico, o en boca de todos la gestión de vulnerabilidades automática y el parcheo, y eso es cercano al presente, pero lo anterior, o lo del pentesting, ¿no?, que decíamos en broma. Pero plantearos la situación de futuro, o sea, lo que nos van a pedir a los responsables de seguridad, a los que estamos en el mundo de la ciber, es que seamos arquitectos del futuro. Entonces, planteemos una arquitectura del futuro. Correcto, pero puede ser. Sí, pero aquí, por ejemplo, en MCP, tú puedes seleccionar qué coges y qué no coges. Porque, por ejemplo, a mí que me digan que Cloud Code Security, por ejemplo, es la leche, ¿vale? Me cojo Cloud Code Security, lo veo y digo, tiene fallos, ¿vale? Entonces, ¿qué os digo? ¿Construiros las propias herramientas? No. Lo que sí que os digo es, primero, visión a futuro de lo que está actualmente y por dónde está viniendo. ¿Por qué? Pues porque al final los vendors, fabricantes, etcétera, no hablo de los vendors tradicionales solo de ciber, van a ir liberando capacidades agénticas, y esas capacidades agénticas de seguridad van por detrás de lo que se está haciendo en materia agéntica. Entonces, ¿qué me voy? ¿A lo que me está diciendo el vendor de seguridad? ¿Me voy al origen de la fuente del problema para generar mi escenario de amenazas, mi análisis de riesgos y determinar qué medidas de seguridad son las que tengo que tener? Yo creo que eso es lo fundamental. Visión de futuro. O sea, eso es lo que me metió de cabeza en OWASP AI Exchange a colaborar en definir qué es lo que es necesario en materia de inteligencia artificial desde el punto de vista de seguridad y privacidad. La privacidad ha dejado de ser tan importante porque ya es aceptable, pero la parte de seguridad continúa siendo un problema constante. O sea, informaros de esa parte que para nosotros parece el futuro, pero no lo es. Ya está ahí. Lo que pasa es que tenemos el Shadow AI, que mola mogollón el nombre, pero eso ya está ahí. Y luego, relacionado con lo del tema de con qué framework me engancho. O sea, yo soy agnóstico fabricante totalmente, es decir, que yo he visto, por ejemplo, cosas que se están haciendo en N8N de orquestación, que son la leche. Yo pongo el ejemplo, Andrés Restrepo, ¿os suena? Sí, correcto, pues ellos tienen unos temas en N8N que son la leche, pues me vale, super sol. Ahora, volviendo a temas de fabricantes, a mí me gusta mucho lo que son Microsoft, o sea, lo que hace con Foundry, lo que hace con Agent 365, ¿por qué? Porque tiene la visión esta que os he dado, sí, está cercano aquí. Pero la cuestión es que del resto de la competencia, ¿quién está trabajando ahí? ¿Por qué? Correcto, sí. Sí, correcto, pero al final es un tema de competitividad. Si no son capaces de implementar la seguridad, y eso que os decía de 2 millones contra 3.800.000 no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, son datos bastante fiables. ¿Por qué? Pues porque Aluminio PP no va a poder tener trazabilidad, va a tener una parte funcional, un análisis de amenazas, también va a tener un nivel de amenaza inferior teórica, salvo que empiece a recuperar skills en markets de otra parte. Pero mi visión es, si quieres un mundo agnóstico, CSA maestro para la parte de lo que sería el escenario de amenazas, el análisis de riesgos de los agentes, nivel técnico, kill switch, todo eso totalmente tuyo, con la tecnología que venga, para poder tener bien el contexto, y luego traerlas como orientación para poder hacer testing. Y sobre todo lo que he dicho antes, el testing es el elemento fundamental porque no tienes el contexto, no sabes de dónde vienen las cosas, no sabes. Entonces, dentro de una nebulosa enorme, oscura,
no voy a tener el 100%. Pero si queréis hablamos de cómo se gobernaban vulnerabilidades hace 10 años, que era patético en comparación a lo que tenemos ahora. Ahora las vulnerabilidades van a crecer con los ataques a través de inteligencia artificial por 10.000 o por 100.000. Porque esto que ha pasado, por ejemplo, con Mythos de Anthropic, no, una vulnerabilidad, ¿qué tal? Pues parece, conocéis lo de Mythos, ¿no? Que ha descubierto vulnerabilidades anteriores. Nosotros de las vulnerabilidades que tienen los sistemas conocemos una parte muy pequeña y todo lo que hay en el mundo de vulnerabilidad es una parte muy pequeña de todas las vulnerabilidades posibles. Lo que nos va a dar esto es la ontología de la vulnerabilidad de todos los sistemas con la cadena de suministro de todos esos sistemas con las consecuencias, por ejemplo, que hay. Cuando yo, por ejemplo, meto un sistema operativo en un determinado sistema, lo interactúo, meto agentes, meto tal, pues eso me lo va a dar un agente, no me lo va a dar una herramienta tradicional, porque el comportamiento que voy a tener de los sistemas y las vulnerabilidades van a ser no deterministas. Ahí es donde está el problema. Es que eso es un, o sea, ahí lo que están poniendo es guardar raíles safety, no guardar raíles de seguridad. Ese es el problema que tenemos, ¿vale? Correcto. Y ahí lo que hace falta es saber qué potenciales ataques, ¿qué se llama esto? ¿Qué potenciales ataques son con este sistema, no las gafas? Las gafas, con el modelo, con la conectividad, con la interoperabilidad, eso es el sistema. El sistema son las gafas. O sea, esa reducción está guay porque ponen las cosas en producción muy rápido, pero luego te llegan las consecuencias en cadena. Lo que haga falta. Que haga falta. ¿Una pregunta más? Felicidades por la charla. Yo la pregunta va relacionada con la implementación del Kill Switch. Porque bueno, yo trabajo en una startup, tenemos apenas 4 o 5 proveedores y no te digo el lío de montar pipelines para revocar tokens de las diferentes plataformas. Tienes que generar credenciales con permisos elevados para poder revocar el token de la gente de cada una de las plataformas. Después tenemos montado un Key Vault en Azure restringido con IP al que la gente tiene acceso y unas pipelines en GitHub para revocar los tokens a los que tiene acceso la gente. Y no te digo el liazo que me ha sido montar eso y solo tenemos 4 o 5 proveedores. No me imagino una empresa gorda que está utilizando agentes a día de hoy. ¿Tú cómo lo ves el tema de implementación de Kill Switch? Porque en algunos entornos puede llegar a ser súper complejo. Sí, o sea, la cuestión es que el Kill Switch, igual que pasa, os voy a poner un caso paralelo, el botón de pánico en una cadena de producción o en diferentes cadenas de producción no se pone cada estadio de la producción, se pone en aquello donde puede generar un problema crítico para los humanos, ¿no? O también donde puede ser fatídico para lo que sería la cadena de producción, ¿no? Con esa mentalidad lo que hay que pensar es que el Kill Switch, al final ese botón, hay que ponerlo en aquellos aspectos donde me va a obligar a volver atrás, sí o sí, y si no vuelvo atrás, me va a generar un problema a largo plazo, y esto dentro de cualquier sistema de materia de inteligencia artificial es un problemón, porque dirías, empiezas a identificar dónde hacer parada técnica y te vas a encontrar, pues en el stage 1, el 2, en el 3, y tú dices, pues en el 1, el 3 y el 5, en el 7, el 9 y el 8, lo estás viendo lineal. Ese es el problema. Entonces, ¿qué propuesta venía aquí dentro de lo que os he dicho dentro de Treasure? Es, para funciones críticas, unboxing. ¿Qué pasa? Que limitar el kill switch es mucho más fácil. Tener información, mucho más fácil, porque al final va a estar no centrado en un guardarraíl, sino en el comportamiento que debe de tener. Para funciones no tan críticas, balancear adecuadamente
donde el botón del pánico puede generar una repercusión fatídica en lo que sería la producción. Entonces, pues por ejemplo, si tenemos medidas compensatorias, que dicen en el Esquema Nacional de Seguridad, una medida compensatoria sería, en lugar de kill switch, lo que tengo es parada, en lugar de matar, que os he dicho, matada a la gente. Matada a la gente porque va a tener que continuar. Pero a lo mejor hay que establecer un nivel kill switch y otro nivel de parada técnica. Entonces lo que tienes es, ¿puedo o no puedo hacer el rollback? Pues entonces a partir de ahí es ya donde determinas si echas patada para adelante, replanteas o haces otro tipo de circunstancia. En lugar de plantearlo simplemente kill switch, utilizar una visión un poco más, o sea, menos radical del kill switch. Esa sería una de las posibilidades. Mi visión, muy concreta, donde haya un elemento técnico crítico, kill switch. Ahora, en el resto, es negociable. Gracias. Yo tengo una pregunta, y es a nivel de implementación empresarial. Estamos en 2026 y hay un montón de empresas, sobre todo corporaciones muy grandes y con mucho más fastidioso realmente todo lo que tiene que ver con administración. Si hasta el día de hoy llevamos después de probablemente desde el año 95, 96, intentando empezar una transición tecnológica para convertir documentos y digitalizarlos para poder tratarlos realmente de manera digital, ¿qué problema le estamos suponiendo ahora mismo tanto a las empresas como a la administración, que nosotros, que éramos los que más rápido avanzábamos con respecto a todos los demás sectores de la ingeniería, quitando aeroespacial y demás? ¿Qué problema? ¿Qué opinas sobre cómo se va a poder resolver eso, el proceso de adaptabilidad de administraciones que están montadas y dirigidas generalmente por boomers, por gente que cuesta mucho más adaptarse al cambio de las generaciones nuevas con respecto a la IA, ¿no? O sea, una cosa es hablar con nosotros, hablar con un departamento de ingeniería e implementar una solución con agentes. ¿Cómo le explicamos al CFO el ROI de una implementación con IA cuando realmente a día de hoy no hay casos prácticos demostrables en el que esté sacando un rendimiento de eso en base a una inversión? O sea, aquí hay un reto que no tiene tanto que ver con ciberseguridad, sino cuál es el papel del humano en el proceso de transformación. Y es esto que os decía antes, había escribanos, pero pongo el caso más grave, ¿no? El de los telares y gente que se oponía a que los telares automáticos o que la máquina de vapor contra los carros. Aquí estamos en la misma circunstancia. Entonces, el problema no son los boomers, que estos se van a jubilar. Me incluyo que me quedan 20 años para jubilarme, pero me incluyo, ¿no? Y el problema no lo tenemos nosotros, lo tenéis de alguna generación para atrás. ¿Por qué? Pues porque es que es así, ¿no? Es mi momento, es mi momento. El problema que hay es que la transformación, va a haber, sobre todo, por ejemplo, grandes empresas, va a ser muy radical. Ahí tenéis el caso de Oracle. Un email, 30.000 a la calle. Y eso nos vamos a tener que acostumbrar. Ahora, en el mundo de los servicios públicos, etcétera, la transición va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque eso que antes nos venía a la mente de va a ser un problema que se vayan a jubilar no sé cuántos funcionarios, no sé cuántas empresas, no sé cuántas entidades, se van a ir jubilando los que estaban ahí haciendo, ¿qué? Haciendo lo del siglo XX. Eso es lo que va a pasar. Es la visión que yo tengo. Y luego la otra parte es, me voy a venir aquí a España. ¿Conocéis Estonia? Su administración digital. Llevan 20 años de ventaja. Y cuando digo 20 años, son 20 años. Pues tenemos referentes donde echar mano. Y volviendo a lo nuestro, ¿no? Me meto en la parte de ciber. Si me pidieras consejo de dónde focalizarme, arquitectura. Arquitectura, porque es que al final, ¿qué hace falta? Arquitectura y visión de lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Pues porque el pasado se va a romper. ¿Alguien ha tenido un coche de los años 90? Levanta la mano los que habéis tenido un coche de los 90. Contra Tesla.
contra Mercedes automático tal. ¿Hace falta el humano en un coche de esos? Venga, Nokia 3210. ¿Quién ha tenido un Nokia 3210? Y ahora, ¿qué? Pues al final esto va a pasar y los boomers no van a tener problema. Los boomers lo vais a tener la gente más joven que necesita centraros en arquitectura y en lugar de hacer skills técnicas propias, pues trabajar skills que sean de ser capaces de operacionalizar a gran escala sistemas de gente, inteligencia artificial y buscar eso que os he dicho antes de la inteligencia artificial avanzada, porque eso parece raro, pero va a estar en menos de 10 años. Hola, ahora. No sé si hay más preguntas, entiendo que no. Muchas gracias.